Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Hoy presentamos Poniendo Fundamentos. Estamos poniendo fundamentos para poner pilares en nuestra iglesia. ¿Sí? Junto con los pilares tenemos la cultura, y la cultura lleva a que podamos desarrollar nuestra visión y misión. Por ende, nosotros ahora en este tiempo hemos estado hablando acerca de personajes bíblicos que han sido parte de esa trayectoria que ha pasado, a fin de que el cristianismo pueda tener una base, un fundamento. Y hemos hablado acerca de Abraham, hemos hablado de Abraham como un hombre de fe y obediencia, de Isaac, un hombre de favor. Estamos ahora viendo acerca de Jacob. Y Jacob vemos que es un hombre inteligente porque hemos tratado de que él compró la primogenitura de su hermano Esaú. Y con ello, al comprar esta primogenitura, ya lo recibía él. Sabemos que la primogenitura en aquellos tiempos era recibir el doble de lo que recibía cualquier otro familiar, pero también tenía que hacerse cargo de la madre y de las hijas o de sus hermanas cuando el padre falleciese. Y para ello, Esaú decidió vender la primogenitura a Jacob. Entonces, junto con ello, Jacob al venderle Esaú al venderle esta primogenitura, lo que sucede es que menospreció esto que tenía. Hemos visto en Hebreos 12:16 que a pesar de que Esaú menospreció esto, dice de esta forma: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Cuando Esaú desprecia o menosprecia la primogenitura, es un hombre profano que por una sola comida vendió su primogenitura. En el caso en este tiempo hay muchas personas, muchos creyentes que hemos sido llamados a ser libres, que Jesús nos ha libertado, pero de repente por un plato de comida que el mundo ofrece, que no necesariamente es comida, puede ser cualquier otra cosa, estamos profanando lo que el Señor quiere para nuestra vida. Dice: porque ya sabéis que aún después de que él profanó, menospreciando la primogenitura, hasta hablando de Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios llama a cada uno de nosotros, como dice en Romanos, Él nos predestinó, Él nos lavó, nos santificó, nos justificó, y para que pudiéramos nosotros reflejar a Jesucristo. Pero Él nos llama a cada uno de nosotros para que podamos hacer algo y para que podamos ser alguien. Y cuando nosotros estamos desechando estas cosas espirituales, las cosas de Dios, por el plato de comida que el mundo ofrece, entonces estamos profanando esto. Y Dios es celoso de las cosas espirituales. Dios, si bien es cierto, es un Dios misericordioso, como hemos escuchado, Dios es un Dios de amor, pero Él no junta la cosa espiritual con lo natural en el sentido de pasar por alto cosas, no. Dios es celoso de lo que Él llama o de lo que Él nos tiene para encargarnos. Y por ende dice que acá Esaú después, ya sabiendo que después de que él profanó, desechando, menospreciando la bendición, él deseó heredarla, pero fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque simplemente otro tomó el lugar que tenía que haber tomado Esaú. A Esaú merecía la bendición por herencia, pero no lo mereció por honra. ¿Sí? O sea, Esaú, a él le correspondía la herencia la primogenitura por herencia, pero no lo recibió por honra. ¿Por qué? Porque él deshonró esto y por ende fue desechado. ¿Cómo? Simplemente al haberle vendido su primogenitura a Jacob. Y él ya no tuvo oportunidad para arrepentirse, aunque lo procuró con lágrimas. Ahí se aplica lo que Jesús dijo con respecto a que muchos somos llamados,
pero pocos somos escogidos. Y Dios quiere que nosotros podamos ser de esos llamados, ser los escogidos de Dios para hacer lo que nos encarga hacer y ser la persona que Dios quiere que seamos. Después que pasado todo esto, ya él se lo vendió. Entonces, en ese momento pasó el caso de que ya Jacob recibe la herencia de su padre para que pueda bendecirlo. Por ende, Isaac le dice a Esaú: ¿sabes qué? Quiero bendecirte, porque ya sabía que le tocaba partir. Por ende, dijo: ¿sabes qué? Te voy a bendecir. Así es que anda, prepárame una comida y yo te voy a bendecir. Anda a casa, algo para mí, porque se ocupaba de hacer la cacería. Y para esto Jacob por su mamá decide tomar de esa bendición. Y es cuando dice acá que Isaac va a bendecir a Esaú. Pero miren, antes de que Isaac bendijera a Jacob, le dice lo siguiente. Vamos a Génesis. Allí en Génesis capítulo 26, ya hemos visto en el 25, que se lo vende en la primogenitura, y en el 26, bueno, pasa lo que sucedió con Isaac, que sembró y cosechó 100 por 1. Pero miren, ya para esto Jacob había comprado la primogenitura de Esaú. Y si vemos en el capítulo 26, a pesar de que hizo esto Esaú, de que había menospreciado la primogenitura, en el capítulo 26, versículo 34, dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. O sea, seguía comportándose mal Esaú. Dice que fue de amargura para el espíritu de Isaac y de Rebeca. O sea, Esaú seguía haciendo mal, seguía comportándose mal. No bastó con menospreciar entre él y su hermano, menospreciar la primogenitura, sino que siguió haciendo mal porque hizo lo que no debía hacer, que se juntó con personas que eran ajenas a la familia de descendencia que debían de tomar. Y por ende dice que fue de amargura para Isaac y para Rebeca. En el capítulo 27 dice: ya cuando Isaac envejeció, llamó a Esaú y le dijo: hijo mío, ya estoy viejo, no sé el día de mi muerte, toma tus armas, tu aljaba, sal al campo y tráeme a la casa y hazme un guisado. Y para esto Rebeca le dice a Jacob: tú haz lo que te digo, te voy a poner estas ropas y vas a recibir la bendición. Y por ende Isaac lo bendice a Jacob en el versículo 28 y 29. El versículo 27 dice: Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahí le dio la bendición Isaac a Jacob en ese momento. Le dio esta bendición con solo simples palabras. Por ende, después Esaú llega a escena y le dice: papá, ya te cociné esto, ya te preparé esto. Y Isaac le dice: bueno, yo ya comí. En el versículo 33, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí todo antes de que tú vinieses? Le dice Isaac a Esaú: yo lo bendije y será bendito. Yo lo bendije y será bendito. Acá está hablando, haciendo un paréntesis, el padre a su hijo. Sabes que yo ya bendije a la persona que vino, que es tu hermano en este caso, y será bendito. Ahí podemos saber que cuando uno bendice a los hijos, van a ser benditos, porque estamos intercediendo por ellos. Entonces, ¿qué dice?
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Clamó. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Hebreos, él pidió de la bendición, pero ya no hubo tiempo para arrepentirse, ¿se acuerdan? Pero él dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí. Bendíceme también a mí. Ya no tienes más bendición, bendíceme también a mí, Padre mío. Y el versículo 38, Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. O sea, él quería la bendición, pero pregunta, ¿acaso no lo había vendido? ¿Acaso no había quedado en un trato con su hermano? ¿Para qué quería esa bendición? Si ella le había menospreciado, sabía que como primogenitura tenía que recibir esta herencia, esta bendición por palabras que decía su padre. Pero ella había quedado en algo. Y a pesar de que había quedado en algo, él quería de esta bendición. Entonces, ¿qué pasó? Dice así, en el versículo 39, entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí, será tu habitación con grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob. Otra vez. O sea, mira, le dice: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. ¿No le gustó eso? No le gustó eso, y por eso dice que aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, él estaba dejando que esta amargura toque su vida porque quería asesinar a su hermano. Me robó, dice, en una parte dice, me robó la primogenitura. No le robó su primogenitura porque él se la dio. Él se la dio. Cuando está ahí, dice, con razón lo llaman Jacob porque él me ha robado. Él no le robó nada a Jacob. Él simplemente había quedado en un trato y eso le correspondía, y no quiso decir, no lo dijo a su padre. Y se comportó mal, trayéndole amargura por meterse con una mujer que no debía. Y después de que su padre lo bendijo, lo aborreció. Y para esto Jacob se va de la tierra porque dice su mamá: sabes que te quiere matar tu hermano, vete de aquí, no te quedas aquí. Así es que vete donde mi hermano. Y en ese trayecto, en ese camino, es lo que el Señor habla con Jacob. Y ahí es donde me quiero centrar. Génesis capítulo 28. Entonces, después de todo eso, o sea, ya, ojo, ya Isaac había bendecido a Jacob. Isaac había bendecido a Jacob. Lo bendijo, dándole del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo, abundancia de mosto, que te sirvan todos los pueblos, las naciones se inclinen ante ti, tú eres el Señor de tus hermanos, se inclinen ante ti los hijos de tu madre, y maldito lo que te maldijeren, y bendito lo que te bendijeren. Ya le bendijo a Isaac, pero Esaú quería matarlo, entonces Jacob escapa. Y cuando se escapa, en el versículo 10 dice, Génesis 28:10, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, por esta escalera. 13. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de escalera y le dijo a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, y la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, oriente, norte y sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Digan después de mí: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Y qué dice acá Jacob? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y entonces dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, que había usado como almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Tomó la piedra que había puesto en la cabecera, la alzó por señal, derramó aceite encima de ella y dijo al nombre de aquel lugar Betel, que antes se llamaba Luz, y le llamó Betel. E hizo Jacob un voto diciendo: si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el que yo voy, y me diere pan para comer, me da vestido para vestir, y si me hace volver en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces acá Jacob dice, o sea, él pone esta condición: si Dios va conmigo, si Dios me guarda, si Dios me da comida, si Dios me da ropa, si Dios me trae en paz. Entonces, él hace tres cosas aquí. Hay que tener acá en cuenta tres puntos importantes. Acá, sabemos que Jacob es un pilar, es un hombre, un pilar de inteligencia. ¿Por qué? Porque él fue inteligente para tomar la bendición de Dios. Él quería tomar la bendición de Dios, sabía en qué consistía la bendición, por eso negoció el tomar esa bendición con su hermano, a fin de que con solamente las palabras que iba a dar su padre, él las iba a recibir. Pero cuando su padre las dijo, no fue externamente, no se veía bendecido, sino por el contrario, se veía perseguido, ¿no? Que querían su cabeza, su hermano. Pero en este sueño, Dios se le muestra y él hace acá tres cosas importantes. Si él va conmigo, si me guarda, me da de comer, me trae en paz, Dios va a ser mi Dios. Entonces, número uno, toma a Dios como tu Dios. Tenemos que tomar a Dios como nuestro Dios. Porque si es que Dios va conmigo, si es que Dios me guarda, si es que Dios me alimenta, me sustenta, me da de comer, me da ropa para vestir y me hace traer en paz, Él va a ser mi Dios. Entonces pregunta, vamos a ver. ¿Dios te ha guardado hasta el día de hoy? Sí. ¿Has comido hoy día o ayer? Sí. ¿Tienes ropa? Sí. ¿Te ha guardado del mal? Sí. Entonces vienen estas consecuencias. Número uno, toma a Dios como tu Dios. Y quiero esto que lo veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí Jesús se había, como bien saben, Jesús había muerto y en este momento Jesús había resucitado. Y cuando Jesús resucita, se aparece a sus discípulos. Pero cuando se aparece a sus discípulos, no estaba uno de ellos, que era Tomás. Y cuando esto sucede, en esta escena pasa lo siguiente. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, que es el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo,
Ojo, pongan atención. Jesús había muerto, habían pasado 3 días y ellos se escondieron porque tenían miedo de que los tomen y los maten, así como hicieron con Jesús. Por eso dice, estaban las puertas cerradas. ¿Se acuerdan que cuando Jesús estaba vivo hablaba a voz en cuello delante de todos? Pero por causa de que tomaron a Jesús, que era el líder, la cabeza, ellos se asustaron y se escondieron. Estando las puertas cerradas, ya está todo cerrado. Aparentemente ya había pasado 3 días y no resucitaba, o sea, parece que no iba a cumplirse lo que él decía. Entonces dice que las puertas cerradas, donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo paz. Paz a ustedes. ¿Por qué? Porque la paz es la ausencia del miedo. La paz es la ausencia del miedo. Cuando haya miedo a tu vida es porque hay ausencia de paz. Cuando haya paz en tu vida es porque hay ausencia de miedo. La paz que viene de Dios no es como la del mundo, sino como yo la sé dar, dice Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, ¿se acuerdan? Esa es la paz que se refiere. Entonces Jesús dice, paz a ustedes. Y cuando les dijo esto, les mostró las manos y les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Por segunda vez dice paz, porque habían estado conmocionados. Y él dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y a quienes remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan se les serán retenidos. Pero Tomás, que era uno de los 12, no estaba con ellos cuando estaba Jesús allí. Y entonces le dijeron a Tomás, ¿sabes qué? Hemos visto al Señor. Y Tomás le dice, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y yo no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y si meto mi mano, si yo no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, y les dijo nuevamente, paz a ustedes. Esto nos hace ver de que la paz es necesaria tenerla y mantenerla, porque en diferentes circunstancias de nuestras vidas van a ocasionar que la paz se quiera ir, porque dice la Biblia, busca la paz y síguela. El Salmo dice eso, busca la paz y síguela. No dejemos que la paz desaparezca de nosotros. La paz está en nuestro interior por causa del Espíritu Santo, pero muchas veces no somos conscientes del Espíritu de Dios y esa paz simplemente no se hace real y dejamos que todo lo que alrededor hay nos perturbe. Pero Jesús dice, paz a ustedes una vez, paz a ustedes una segunda vez, paz a ustedes una tercera vez. Y luego le dijo a Tomás, ven, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, ponle en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque tú me has visto, has creído, pero feliz aquellas personas que no ven y creen. Allí fue cuando Tomás reconoce a Jesús como su Señor, como su Dios. ¿Cuándo? Cuando cree. Entonces, estamos viendo de que cuando Jacob dice, tú serás mi Dios, tú serás mi Dios, cuando habla esto Jacob está hablando de un sentido de pertenencia, de tener a Dios no como alguien externo, sino como alguien interno, que lo haces tuyo, que se vuelven uno, tú y Él. A eso se refiere cuando está hablando Jacob de que sea Dios su Dios. De que así como Tomás solamente decide decir Señor mío y Dios mío cuando lo ve, evidentemente, pero ¿cuándo es que Tomás reconoce a Jesús como Señor? Después de que lo ve, él decide creer. O sea, yo voy a esto. Tomás reconoce a Jesús como Señor suyo y como Dios suyo porque creyó. Cuando tú y yo creemos en Dios,
entonces Dios se hace parte de ti y tú te haces parte de Él. Así es como funciona el que tengamos sentido de pertenencia. Dios me pertenece y yo le pertenezco. Por eso Jacob dice, tú serás mi Dios. Tú tienes que poner a Dios que, número uno, ponga a Dios como tu Dios. Ponga a Dios como tu Dios, pero ¿cómo? Creyendo. Eso se llama un acto de fe. Número dos, conságrate a Él. ¿Por qué? Porque si ves en Génesis, estamos viendo en Génesis 28, acá dice, si va Dios conmigo, si me guarda, me da pan para comer, me da vestido para vestir, si me hace volver a la casa de mi padre, Él será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Esta piedra que yo tengo, que yo la usé para dormir, va a ser casa de Dios. Ya no va a ser para mí, va a ser casa de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? Conságrate a Él. Eso es consagración. Cuando tomamos a Dios como nuestro Dios, es porque damos o realizamos un acto de fe. Decidimos creer en que le pertenecemos a Dios y que Dios nos pertenece. Y el siguiente paso, después de tener a Dios como nuestro Dios, es consagrarnos a Él. He dicho muchas veces que el estar consagrados a Dios implica estar separado, apartado, dedicado, entregado para Él. Eso implica esta consagración. Cuando hablamos de consagrarnos, es que ya no te perteneces a ti más, sino que ahora le perteneces a Dios. Tus pensamientos, tus acciones, tu vida, lo que tenías por hacer, lo que querías realizar, ya no te pertenece más, ahora le pertenece a Dios. Ya no existen dos voluntades, ahora se convierte en una sola voluntad. Ya no hay dos pensamientos, se convierte en un solo pensamiento. Y esto es Jesús. Porque estamos nosotros viendo cómo este hombre inteligente, Jacob, entendía de la bendición. Y si entendía de esta bendición, él dice, Dios va a ser mi Dios. Y esta piedra, dice, que puse como señal, va a ser casa de Dios. O sea, lo que tenía, lo que yo tengo, lo que soy, ahora va a ser casa de Dios. ¿Qué es casa de Dios? Donde Dios habita. O sea, si tú te consagras a Dios, ahora es donde Dios va a habitar. Tenemos a Dios habitando en nosotros, dentro de nosotros, y estamos ahora separados, apartados, reservados, consagrados para Dios. Eso es necesario, que cuando nosotros damos el paso de hacer a Dios nuestro Dios, el siguiente paso es consagrarnos a Dios. Cuando hacemos a Dios nuestro Dios, ¿qué hacemos? Nos consagramos a Él. Y número 3, damos a Dios. Número 3, ¿qué cosa hacemos? Dale tus primicias a Dios. ¿Qué son primicias? Aquí lo voy a extender. Las primicias es algo que es primero. Las primicias es lo primero. Y acá dice, y de esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué cosa es el diezmo? Es la primicia que tú le das a Dios. Es lo primero que tú decides separar para dárselo a Él. Entonces, volviendo al punto aquí, lo que dice Génesis. Si Dios me hace volver en paz a casa de mi Padre, Él será mi Dios. Dios será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si entregamos lo primero a Dios, en tiempo, en dinero, en talentos, en todo lo que sea, estamos consagrándolo. Y lo que viene después está bendecido. Pero si lo hacemos al final,
estamos menospreciando, dejando todo al último y todo lo demás automáticamente se beneficia. Tenemos para vivir en la bendición, pero vivimos en maldición. Tenemos para vivir en la riqueza, pero decidimos vivir en pobreza. Como enseñé la anterior vez en la escuela de creyentes, escoge la vida para que vivas tú en tu descendencia. Pero si decides escoger la vida, consiste en 3 cosas: amar a Dios, escuchar su voz y vivir unido a Él. Eso es. Si hemos escogido nosotros la vida, es escuchar su voz, amar a Dios, escuchar su voz y vivir unido a Él. Y eso implica que estamos uniendo primero a Dios. Esos son los diezmos, esas son las primicias. Los diezmos son las primicias, lo primero. ¿Qué es lo primero que viene de dentro de ti? Si lo primero no es eso, entonces hay que hacer un ajuste, porque eso es lo que implica que nosotros tengamos que ajustar, saber qué es primero, segundo y tercero. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Mantente conectado y camina en la verdad que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Y parte de ese mejor es que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito para que cierres los ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti y reconozco que he pecado. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y morir por mí. Y de ahora en adelante yo viviré por ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Número 1, que puedas tener un espacio donde tú puedas abrir tu corazón, donde puedas conversar con Dios, y esto es a lo que llamamos orar. Orar es vital para tu vida porque inicias tu relación con Dios. Como tú quieres que Él te responda, Él lo va a hacer a través de su palabra, y este es mi segundo consejo: que busques una Biblia y empieces a leer el Evangelio de San Juan, un capítulo diario. Antes de leerlo, háblale a Dios y dile que te hable a través de su palabra, y ahí vas a entender y aprender. Y como tercero, te animo para que puedas estar conectado a un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Como Iglesia Avivamiento estamos gustosos y con las puertas abiertas para ti. Así que escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario. Queremos conocerte, queremos saber de ti y obviamente queremos que puedas conectarte con nosotros. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia